recuerdos que se agitaron dentro de mí. El rubio de cantos fuertes y el café sabroso, los paseos a San Antonio. Continuamos con Monseñor Mario Morón. Vamos a hablar un poco del Táchira. Yo recuerdo que el año pasado usted hizo alusión a un problema concreto, el de los ferieros, estos productores. Cuando usted habla de pueblo, yo pienso en los ferieros del estado Táchira, que los pude ver en una asamblea a la cual me invitaron en la llamada bolsa de los productores. Y pienso en ese productor, bueno, que hace su trabajo y quiere llevar el resultado de su trabajo a Caracas, pero resulta que, bueno, en el camino tiene muchos obstáculos. Usted hablaba de la matraca y cuando usted mencionó eso de que los estaban martillando, como se dice popularmente, pues cuando usted mencionó ese tema en la homilía, pues el auditorio aplaudió durante varios minutos. ¿Esa situación cambió con lo que usted dijo o empeoró con ese llamado que usted hizo? Yo no sé si ha empeorado. Creo que en algunos casos ha mejorado y depende un poco de la conciencia de quien esté allí. Creo que hay que las autoridades correspondientes tienen que revisar, porque ahora no es solamente los ferieros, a la gente que viene a comprar cosas en Cúcuta o que sale por las diversas alcabalas que van hacia Caracas, los bajan de los autobuses, le quitan los poquitos que tienen. Nosotros tenemos un miembro de nuestra comunidad diocesana que fue a trabajar unos días como misionero en Tucupita, llevaba 2 pastas de dientes y le querían quitar una porque la otra era contrabando. Era contrabando. Eso es no solamente ilegal, no solamente inmoral, sino es anticonstitucional, porque entonces ¿dónde está el libre tráfico de las personas? Por otra parte, el derecho a la propiedad, además. Sí, no, que es que entonces los narcotraficantes no viajan en autobús. Puede ser que haya una mula, como vulgarmente se dice, pero los narcotraficantes pasan por la frontera. Acaban de determinar que no sé cuántas pistas clandestinas hay en el Zulia. Pues, ahí es donde tienen que ir, no a las 39 alcabalas que hay desde Vega de Asa hasta Valencia. Y no me pueden decir que es mentira, porque yo muchas veces me voy en carro a Caracas y son 39 alcabalas, donde uno tiene que saludar. A mí nunca me han molestado, gracias a Dios, pero uno ve a la pobre gente que está siendo bajada de los autobuses, los revisan en cada alcabala, a pesar de que el ministro Reverol dijo que eso estaba prohibido. Lo mismo sigue sucediendo con muchos de los ferieros. Yo lo que creo es que mientras no haya un cambio radical en la mentalidad de lo que significa un punto de control o una alcabala, como lo quieran llamar. Mira, yo estuve en Ecuador en febrero, te decía hace un poco, y me tocó ir hacia el centro de Ecuador, de Quito a Riobamba, que es más o menos como decir de aquí a Barquisimeto, y no había ninguna alcabala. Ninguna alcabala. Había puestos de policía pendientes quizás por la cuestión del tránsito, lo que sea, pero no había ninguna alcabala. El año pasado, después de la fiesta del Santo Cristo, nosotros tuvimos que ir a Roma para encontrarnos con el Papa, y yo viajé a varias ciudades de Italia, ninguna alcabala. Entonces aquí hay alcabala para todo, pero después no hay alcabala para frenar a los colectivos, no hay alcabala para frenar a los delincuentes, no hay alcabalas para proteger al que verdaderamente necesita ser protegido. Cuando se cerraron las fronteras en febrero nuevamente, bueno, se abrieron no sé cuántos trochas. Estaba cerrada la alcabala, pero se abrieron las trochas. Y en esas trochas generaron para los colectivos y para los grupos irregulares más de $3 millones de ganancia en cada mes. Eso no lo dice nadie, porque todo el mundo tiene miedo de decirlo. Pero mira, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es un negocio redondo. Porque yo te pago al colectivo, pago al grupo irregular, o pago a los delincuentes, o pago a quien sea para ir al otro lado, porque las alcabalas están cerradas. Como dicen los italianos, ¡au! Eso no puede ser. Entonces, yo sí creo que es necesario que las autoridades, bueno, dediquen su tiempo verdaderamente a proteger al ciudadano. Y las alcabalas que sean verdaderamente, bueno, para lo que tiene que ser. Pero por allí pasa el 99% de la gente que
que es honesta. El que va a contrabandear no pasa por ahí, pasa por otro lado o paga, que lamentablemente es así. Ureña, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es su versión de lo que está ocurriendo? Esos enfrentamientos, violencia. Mira, ¿Cuál es el origen de esto? ahí hay grupos irregulares que quieren, que quieren tener el dominio de la frontera. Y particularmente Ureña. Ureña es un punto, un punto muy importante geográficamente, tanto para Colombia como para Venezuela, para estos grupos irregulares, porque es más fácil salir hacia el lago, hacia otras partes, que por San Antonio, porque San Antonio tiene muchas más dificultades, es una ciudad más grande, pero además de eso, las vías son más estrechas. Entonces hay ahí una especie como de lucha por el territorio de los grupos irregulares, que se atreven. Yo sé que esto no le gusta a las autoridades militares decirlo, que uno se lo diga, pero ellos se atreven a poner toques de queda, cuando nadie puede poner el toque de queda sin una autorización de la Asamblea Nacional, si no hay un estado de excepción. Entonces ellos dicen, fulano, sutano, mengano no pueden trabajar los taxistas, no pueden trabajar los mototaxistas, a tales personas tienen que irse. ¿Quiénes son ellos? Sean de Venezuela o sean de Colombia, ¿quiénes son ellos? Es que hay una falta de presencia del Estado. Yo no estoy hablando del gobierno, del Estado. Porque es el Estado es el poder público, es el poder ejecutivo, el judicial, el militar, es todo. Y entonces se convierte en una tierra, dijéramos, de nadie y una tierra de todos los que quieren delinquir. Ahí estábamos también pendientes de conversar sobre el caso de los presos políticos. Usted ya lo mencionaba, la situación de los presos políticos, pero hay dos presos políticos que son oriundos del estado Táchira, al menos dos muy conocidos, que son el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y el diputado Juan Requesén. Y yo no sé si usted ha tomado la iniciativa de querer visitarlos, etcétera, pero en Venezuela es muy difícil visitar los presos políticos, y en el caso de Edgar Zambrano pudo ser visto por una gestión del grupo de Boston, que por vía de excepción le permitieron visitarlo, ¿no? Bueno, no son los únicos, yo tengo entendido que hay algunos otros más. Otros también, por favor. Hemos tratado de hacer diligencia. No han sido, no solamente mi persona, sino la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, pero no es fácil. Sin embargo, bueno, seguimos insistiendo en esa tarea. Ahora bien, en un país que se dice democrático no debería haber ni presos políticos ni políticos presos por sus ideas, que pueden ser contrarias al gobierno de turno. Fíjate, en estos días salió un decreto en Gaceta Oficial que a mí me asustó bastante. Ajá. Que van a investigar a los rectores de las universidades por haber hablado en contra del gobierno, y lo mandaron a investigar la División de Inteligencia Militar. Entonces, si tú dices cualquier cosa en contra del gobierno, te van a investigar. Ahora, el 80% de la gente está hablando mal del gobierno, tendría que investigar al 80%. Yo lo que creo es que el gobierno debería escuchar más, y cuando digo el gobierno, no solamente el gobierno político, sino todos. Creo que tenemos que escuchar más el clamor de la gente, porque la gente no quiere violencia, la gente no quiere tiranía, la gente no quiere sino sencillamente vida, y que se le respeten sus derechos. Y aquí los derechos humanos han sido conculcados. Si nosotros leemos bien el Estatuto de Roma, que por una firma del presidente Chávez y de la Asamblea Nacional del momento, se declaró como ley constitucional del país. Ah, sí. Muchas de las cosas que aparecen allí en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad se están dando. No tienes acceso a la medicina, hay torturas, hay persecución. Estos presos que no se les permite ver, la familia no los pueden visitar. Ver. El que haya dos, al menos conocemos de dos que han muerto, Fernando Albán y el caso de Acosta, el caso de Acosta. Arévalo. Pero también hay otras personas que están sufriendo porque no le dejan ver a sus esposos, a sus esposas o a sus hijos. Y después hablamos de justicia. Yo estoy de acuerdo en que si uno es un delincuente, pues pague. Pero también, aun cuando pueda sonar extraño, el delincuente también tiene que ser tratado como persona humana. Porque yo tengo que buscar que él sea mejor.
Pero yo no puedo ayudar a que alguien sea mejor cuando yo soy peor, cuando yo lo torturo. Porque eso significa una monstruosidad. La tortura es una monstruosidad. La tortura no es propia de una persona cabal. Quienes torturan o están locos o es que verdaderamente han perdido el temor de Dios. Yo creo que lo segundo. Bueno, monseñor, me gustaría también al regreso conversar un poco sobre la oposición y sobre situaciones que se han dado en Venezuela en distintos momentos. Por ejemplo, hablemos 4 de febrero, 27 de noviembre, 11 de abril de 2002, 30 de abril de este año. Estamos en peligro de repetir escenarios como ese en Venezuela. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con el señor Mario Moronta.